El otro día mi amiga Nora me invitó a ver un partido de fútbol femenino. Yo estoy convenciendo a los chicos para ver el fútbol femenino. Mi primera reacción fue tal que así. No sigo el Mundial Femenino, respeto mucho el fútbol femenino, por supuesto, pero es que, de hecho tengo amigas en la selección, pero es que, a ver, se está jugando la Copa África. Pero me lo vendió tan bien que no me pude resistir. Primer punto, precio asequible, 17 euros. Segundo punto, estábamos en Alemania y teníamos la oportunidad de ver al equipo más vistoso y que mejor juega de todo el panorama del fútbol femenino, el FC Barcelona femenino, equipo del que Nora es fan. Así que, bueno, le di una oportunidad. Bienvenidos a Wolfsburgo, a mi primer partido de fútbol femenino. ¿Preguntáis dónde me encuentro ahora? Estoy en el Autostadt, el centro neurálgico y el punto donde esta ciudad, Wolfsburgo, creció y nació. En 1938, como podéis ver aquí en el museo de Volkswagen, nació una ciudad. En 1940 se formó la primera fábrica de Volkswagen y durante los 86 años de historia que tiene esta ciudad, creció Wolfsburgo de la mano de Volkswagen, la marca automovilística más conocida de Alemania y que mueve la economía. Alemania es el país donde España debería de mirarse, o al menos la Liga F, porque la Frauen-Bundesliga, la Bundesliga alemana femenina, tuvo 379.000 espectadores totales en las 22 jornadas de liga la temporada pasada, haciendo una media de unos 17.000 espectadores, porque los fans del equipo masculino también van y son aficionados del equipo femenino, y esto es lo que nos tiene que contar un fan de el Wolfsburgo masculino y femenino, porque en Alemania son fans de los dos equipos. We are with Jarek. Jarek. You're fan for Wolfsburg women and men's. Yeah, You are supporting both. you're today for both. How do you see women's football? Because people say that comparing them to men's football that is less showy, but I say that we should see men's football and women's football as different because of the shows. How do you see it? I see it's a really interesting space, and I think it's really developing. I'm also going to be at the Women's Euros in Switzerland next year, so I'm really supporting the progress and the development. And I think it's a really interesting sector, and I feel like men's football is a bit more explosive and a lot more rapid, but I feel like women's football really developed in a good direction. They're also making progress, but the Barcelona women's team, they're like unreachable at the moment. So, yeah. So you think Barcelona will win today and go on to the next stage? Yeah, I really believe that, but still I'm hoping for the sensation of Wolfsburg. Yeah, as you can see now in this area, there's more journalists that are covering. How do you feel about the coverage and the uprising of women's football? I was really surprised when I arrived here on train, and I've seen so many people, and I feel like it's just showing that this game is really important for the women's football in general, but also for Europe and for other countries. So I'm really happy about that, and I feel like it's good that the coverage is getting bigger and that there are more media outlets supporting women's football. Well, I hope you have a great day today. Yeah. Sonntag. Pues bueno, tras 3-4 horas que llevamos en la ciudad, es una ciudad que para los alemanes les sirve. Tiene coches, tiene fútbol, es una ciudad industrial que mueve la economía e impulsa las demás zonas rurales. Además, Alemania e Inglaterra son dos países que en las ligas los equipos femeninos juegan en los estadios grandes o en los estadios donde juega el primer equipo masculino. Esto hace que haya mayor capacidad y por ende que más gente pueda ir y vea los partidos. Por eso Alemania e Inglaterra tienen unas medias de tendencia muchísimo más altas que en España, que la mayoría de equipos, quitando Real Madrid y Barcelona, no pasan de las 1000 personas, algo
que debe de cambiarse porque es paupérrimo. De este problema de infraestructura y de los varios problemas que tiene el fútbol femenino en España, he hablado con Nora, alguien al que le pilla muy de cerca. Para los que conozcáis el canal, estamos con Nora, amiga Erasmus, Hola. fan del fútbol desde que tiene uso de razón. Sí, eso es. Llevo jugando a fútbol pues, desde los 6 años y luego lo dejé porque pues, fui a la uni, me cambié de ciudad, pero lo sigo apoyando. Hay muchas jugadoras de fútbol que, como tú dices, tú tuviste que dejarlo por los estudios, pero hay gente que lo compagina porque es que no le da para Claro. tener Hay muchas jugadoras que tienen tienen muchos el fútbol como un hobby, es decir, o sea, ganan dinero por ello, pero también no está tan masificado como el fútbol masculino. ¿Tú conoces jugadores en la Real Sociedad, que es el equipo que más cercano te pilla, que tienen que compaginar estudio o trabajo con el Sí, fútbol? y conozco a bastantes que han jugado conmigo, que luego han ido a la Real y luego han tenido que volver a su anterior equipo porque no podían compaginar los estudios con el fútbol. ¿Tú ves alguna diferencia con el fútbol masculino? ¿Tú que recuerdas haber jugado? A ver, diferencias hay muchas, o sea, esto está claro, pero no sé, un poco la accesibilidad, ¿no?, que hay al fútbol femenino, que igual pues no tanta gente puede ir a ver a las chicas porque pues, está más lejos o juegan donde entrenan los chicos y sí, un poco. Es una falta de infraestructura que hay en España, ¿no? Porque por Sí, ejemplo en yo creo que Inglaterra o aquí en Alemania, que ahora vamos a ir al estadio del Wolfsburgo, que es gigantesco, que se va casi a llenar, Sí. pero en España hay muy poca Sí. afluencia, porque como tú has dicho es muy difícil. La Real Sociedad juega en Zubieta, que es una Eso es. ciudad deportiva lejos de la ciudad. Eso es, sí. Y Sí, Falta. y yo he ido muchas veces ahí, pero es verdad que tienes que desplazarte, igual tengo que ir en tren hasta un sitio y luego subir andando hasta las instalaciones. Pero bueno, a ver, que el que quiera pues puede ir a verlo y todo, pero sí que es verdad que es más difícil y que no tanta gente va a verlo por ese motivo, yo creo. Dentro de muchos sí, otros, ¿tú, claro, tú pero- piensas que si se hiciera, aunque fuera una inversión en fondo perdido, un año para abrir los estadios de los equipos grandes, aumentaría? Yo creo que a la larga sí, al principio pues obviamente estarían los estadios más o menos vacíos porque no iría igual tanta gente a verlos, pero yo creo que a la larga sí que ayudaría al fútbol femenino. Pues nada, ahora también vamos con Unai, que está detrás de la cámara, a ver nuestro primer partido de fútbol femenino en directo. Eso es. Yo estoy convenciendo a los chicos para ver el fútbol femenino. Muy bien. Ya estamos en el estadio ida de los cuartos de final de la Champions League femenina, VfL Wolfsburg contra FC Barcelona. Incluso la gente de Wolfsburg cree que el FC Barcelona va a pasar. No sabemos qué va a pasar este partido, pero el FC Barcelona, eso sí, viene de dominar la Liga Española, de ganar la Champions varias veces, así que promete ser un partido muy bonito. Bueno, estamos dentro del estadio. ¿Qué tienes para acompañar? ¡Un pretzel! ¿Hay algo más alemán que esto? No. Nos acercamos al minuto 5 de partido y el campo está lleno. La zona que la televisión lo pasa, el fondo, porque ahí enfrente están las cámaras, el fondo que de la televisión, y por lo demás, pues yo diría que hay una parte, hay casi la mitad, hay 3/4 del campo llenos. Está, la gente puede decir semi vacío, pero vamos a ver cómo se mueve el partido. Otro balón al costado. Y tercer, cuarto gol al costado. El Barça, con su estilo clásico que lo define el tiki-taka, el balón se mueve más rápido que las jugadoras y eso es lo que hace que los balones vayan filtrados al costado del campo, entren al centro del área
y ha llegado el primer gol y puede que vaya más. Y ya va el segundo córner de la segunda parte. Llevan 4 minutos, 2 córneres. El Barça está, no sé cómo solo van 0-1. Está intratable, chicos, está imparable. Bombardeando la portería rival. Pura. Dan miedo, la verdad. No sé cómo solo van 0-1. Salva para Rayuelo en cañona después de una contraataque magistral. Qué barbaridad. Sandra la tiene Schenterley, quería recortar, se la queda Schenterley. Madre mía. ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Dios! No entra en cámara, pero la ha metido Schenterley. Un zamomazo que ha metido, entra en el larguero y ha rebotado, chaval. 1-4, chicos. 1-4, yo lo he dicho. Minuto 90, final del partido. Golazos. Partidazo, chicos. Dominancia del Barça. Recomendable, venid a ver fútbol ¿Qué femenino. opináis de vuestro primer partido del fútbol femenino? Tiki-taka del Barça, muy bonito. Y el Wolfsburgo no ha sido rival. Pero Bravo. golazos. Muy bien. Bravo. Y ya en el tren de camino a casa, pues me ha llegado una conclusión. Igual que Wolfsburgo, una ciudad joven, creció de la mano de un gigante, un titán, alguien con el que ir, que es Volkswagen. El fútbol femenino es una disciplina joven que está creciendo junto con un ídolo, el Barça, que está haciendo que todos los clubes aprendan de él. Gracias a Nora por hacerme descubrir el fútbol femenino y que, bueno, mucha gente vaya más a apoyar el fútbol femenino y que vaya de la mano hasta conseguir un techo que no sabemos cuándo vaya a llegar. Si os ha gustado el vídeo, like, suscribís, compartís con vuestros amigos y le dais a la campanita. Muchos de los que veis el vídeo no estáis suscritos, así que le dais aquí al botón rojo, que no cuesta nada. Nos vemos la próxima. Volveremos. Volveremos, chicos.